Sean todos bienvenidos a esta reflexión filosófica número 17. En la sesión anterior terminamos de considerar el pensamiento del racionalismo en torno al problema del origen del conocimiento y dijimos que para el racionalismo el origen del conocimiento pues está en el campo de la logicidad del sujeto, está en el campo pues de la razón, en la idea de que pues las cosas no son lo que son ellas en sí y desde sí, sino que las cosas son lo que la razón, ¿verdad? Lo que el campo de la subjetividad lógica pues dice que son. Y más radicalmente, incluso en el caso del racionalismo platónico, el fundamento no solamente del carácter real de las cosas, sino también el fundamento de la verdad o el origen de la verdad está en una realidad subsistente, en una realidad y en un ser absoluto que no es de este mundo ni está en este mundo, sino que hay una realidad, ¿verdad?, perfecta más allá de esta realidad, y hay un ser, ¿verdad?, absoluto, que es el fundamento último de la posibilidad de la verdad y del carácter esencial de las cosas. Las cosas no tienen esencia propia en sí desde sí, sino que tienen esencia atribuida por la previa realidad del ser absoluto. ¿Sí? Eso es, digamos, el planteamiento platónico. Y los seres humanos pues somos entes caídos que vivimos en una especie de caverna, de mundo falso, oscuro, engañoso, en donde toda la realidad es igualmente engañosa. La realidad no se te presenta justamente como es. Pretende ser algo que no es, porque vive en el orden de la apariencia y por tanto todo saber humano es igualmente un saber falso, un saber que es apariencia de saber, nada más. Ahora vamos a considerar la visión, digamos, contraria, que intenta contradecir a la visión del racionalismo, en torno a la pregunta de cuál es el origen de la verdad. Vamos a ver el planteamiento del empirismo. Pero antes quiero quiero advertirles que eh, estoy yo mencionando, citando algunos filósofos, eh, y que el nombre de estos filósofos está ahí puesto en el documento académico de apoyo que yo he compartido con ustedes en la plataforma de campus de la Universidad de El Salvador. Entonces, por favor, lean ese documento de apoyo, sobre todo el documento de apoyo número 11. Ahí está, digamos, explicado, pues, lo que estoy en este momento planteando en esta clase. Eh, Siempre les he dicho de que yo, pues, como filósofo, como intelectual, como académico de la Universidad de El Salvador, yo produzco intelectualmente y de tal manera que cuando yo leo, pues leo mis propios escritos. Eh, Todo lo que yo estoy compartiendo con ustedes, todo lo que yo estoy compartiendo con ustedes, son reflexiones escritas pues por mi persona. Y justamente por eso es que cuando leo, pues leo mis propios documentos. Entonces, veamos la cuestión del empirismo. Bueno, para el empirismo, el origen del conocimiento no se lo encuentra en la logicidad del sujeto, sino que por el contrario, se lo encuentra en el orden de las cosas reales, más o menos conectando con aquel tipo de conocimiento trascendente, cuya tesis fundamental es que cuando yo conozco, conozco la cosa, es decir, cuando yo conozco, conozco la realidad, es decir, la conozco a ella. O sea, las cosas no son lo que yo creo que son, sino que las cosas son lo que ellas son. Y la mente únicamente tiene que captar, aprender en forma pasiva lo que la realidad es. Entonces, el planteamiento central
del empirismo es que el origen del conocimiento se lo encuentra en la experiencia, en ese contacto que el sujeto tiene con el orden de las cosas dadas, ¿verdad? Ese es el origen del conocimiento. Y por eso es que los estoicos, que es una corriente de pensamiento filosófico, porque yo no la considero verdadera filosofía, más bien es una reflexión moral sobre el orden de las cosas reales, ¿verdad? Pero bueno, digamos que la corriente filosófica de los estoicos, que planteaban o enfrentaban el problema del origen de la eudemonía, es decir, el origen de la felicidad, y para los estoicos, pues el origen de la felicidad humana y la causa se la puede encontrar en aquella capacidad que pueda tener el sujeto para abstenerse de la seducción de las cosas y sostenerse frente a esa seducción del orden de las cosas reales. Entonces, el origen de la felicidad para los estoicos está justamente en la capacidad de renuncia que el hombre tiene a, a esas, como digo yo, seducciones de el orden de las cosas reales existentes, ¿sí? Pero los estoicos son filósofos del siglo III antes de Cristo, planteaban la idea de que la mente humana es como una especie de tabula rasa, es decir, una página de papel en blanco, la cual se va llenando de contenidos en la medida que el sujeto va entrando en contacto con las cosas reales. Pero en ese proceso de contacto con las cosas reales no hay nada en la razón, no hay nada previo en la razón no pone nada, por tanto la razón frente a las cosas reales pues es pasiva y únicamente capta lo que ya está ahí. Entonces, en ese sentido, en la visión filosófica de los estoicos, que plantean la idea de que la mente es una especie de página en blanco, o sea, es la razón la que tiene que adecuarse a la lógica, al sentido y a los significados que están dadas en el orden de las cosas que se me presentan. Entonces, las cosas que se me presentan adquieren un carácter, digamos, absoluto, y la mente que capta las cosas dadas se me presenta como una razón que tiene que adaptarse al carácter absoluto del orden de lo dado. Pero claro, pues por supuesto que si eso es así, si la mente únicamente tiene que adaptarse a la logicidad y al sentido y los propósitos del orden de lo dado, pues significa esto pues que la praxis queda fuera. El ser humano no puede transformar la realidad, es al revés. Es la fuerza de imposición del orden de las cosas reales, ¿verdad?, la que termina, digamos, determinando, la que termina sometiendo al sujeto. Y entonces, como ya he dicho antes, en esta forma de ver la realidad, el verdadero sujeto pues es el orden de las cosas dadas, que tiene fuerza de imposición, al cual la razón únicamente le queda adaptarse, porque ese orden dado se te va a presentar como una especie de destino, como algo que no puedes transformar. Y entonces, como digo, aquí, en esta idea de que la razón es pasiva frente a las cosas reales, como ya he dicho, el verdadero sujeto es la fuerza de imposición del orden del dado. Y la persona humana que conoce o intenta conocer la realidad va a aparecer como objeto, determinado absolutamente por el movimiento y el sentido y los propósitos de la realidad. Esas son las consecuencias. Dije yo ya que no hay praxis, no hay la posibilidad de transformar la realidad. Y tampoco hay, digamos, un futuro que pudiera ser producto de la praxis. ¿Sí? Lo que hay es un destino. Y lo que hay se me presenta como un absoluto, como un perpetuo presente, frente al cual el sujeto únicamente tiene que
adaptarse. Estas son algunas consecuencias lógicas de la consideración de que el conocimiento es nada más que un proceso de adaptación de la razón al orden de lo real. Es la razón la que se debe adaptar a la realidad. En el fondo, el empirismo pues es eso. Es la tesis de que el origen del conocimiento es la experiencia, y la experiencia no es más que ese proceso de sujeción de la razón a la lógica, al sentido y al orden que está presente en la realidad. Y claro, el fundamento de la verdad es esa experiencia. Entonces digo, esta idea de que el proceso de conocimiento es eso, proviene desde el siglo III antes de Cristo, digamos, con la corriente filosófica de los estoicos. Ahora, pero por supuesto que los empiristas, digamos, arrancan con los estoicos, pero tiene sus precursores a lo largo de la historia. Vamos a mencionar un par de ellos. Bueno, hablemos de John Locke, filósofo inglés del siglo XVII, siglo XVIII. Es un empirista, John Locke. Pero casi toda la filosofía inglesa es de naturaleza empirista, ¿verdad? Y John Locke consideraba que no hay tales ideas innatas en la cabeza, en el orden de lo real, ¿verdad? Como por ejemplo decía el racionalista Leibniz. Entonces Locke va a decir que no es cierto, no hay tales ideas innatas, digamos, presentes ya en la razón antes de que el sujeto pueda tener experiencia o contacto con la realidad. O sea, no es cierto. Locke dice que no hay tales ideas innatas y que el fundamento de la verdad es la experiencia. Pero para Locke, para John Locke, la experiencia interna, porque él la divide la experiencia en una experiencia externa y una experiencia interna, y la experiencia interna la llama John Locke reflexión, en tanto que la experiencia interna Locke la llama sensación. Los contenidos de la experiencia son ideas o representaciones ya simples o complejas. Estas últimas se componen de ideas simples, las cuales sensibles, primarias, hay ideas sensibles primarias y secundarias, pertenecen a estas ideas simples. Es decir, lo que me está diciendo Locke es que, bueno, la mente, la razón entra en contacto con la realidad y, pues, la razón tiene percepciones, sensaciones que provienen de ese contacto de la realidad, y estas sensaciones que llegan al orden de la logicidad del sujeto, el sujeto pues las capta, y a partir de esta captación de las sensaciones, el sujeto construye ideas. Y estas ideas pueden ser simples o pueden ser complejas, ¿verdad? Las ideas simples pues son las percepciones directas que yo tengo de las cosas. Y las ideas complejas son las operaciones que hace la razón para conectar diversas ideas simples y poder construir conceptos, teorías, ¿verdad? Reflexiones más desarrolladas. Pero las ideas complejas no son más que la conexión que hace la razón, ¿sí? El entramado de sensaciones que construye la razón misma a partir del material, llamémosle de esta manera, que proviene de las sensaciones que el sujeto tiene en el contacto con la realidad. Pero dice John Locke que el pensamiento no agrega un nuevo elemento en ese proceso de conocimiento, sino que se limita a unir unos con otros los distintos datos de la experiencia. Por lo tanto, en nuestros conceptos no hay contenido nada nuevo que no provenga de la experiencia interna o de la experiencia externa. Pero
John Locke considera que las verdades de la matemática, y por ahí, por este lado va a caer en la autocontradicción lógica. John Locke, el empirista John Locke, considera que las verdades de la matemática, ¿no?, que tienen, digamos, rigor lógico y validez universal, las verdades de la matemática no provienen de la experiencia, sino que se encuentran enteramente en el campo de la razón, de la logicidad del sujeto. Bueno, entonces aquí Locke está cayendo en una autocontradicción lógica, porque por una parte nos está diciendo que todo conocimiento, toda verdad proviene de la experiencia, de que la verdad proviene de ese contacto que el sujeto tiene con la realidad, y además que la mente no pone nada, pero por otro lado se da cuenta de que las verdades de la matemática no proceden de ese contacto que el sujeto tiene con la realidad, sino que las verdades de la matemática tienen validez universal y rigor lógico porque caen totalmente dentro del campo de la logicidad del sujeto. Entonces con eso acaba de contradecir lo que antes había dicho. Hay una autocontradicción lógica en el planteamiento del empirismo de John Locke. Y es así que todo el empirismo va a caer en autocontradicción lógica. No va a poder sostener lógicamente su idea de que el origen del conocimiento pues es el contacto que el sujeto tiene con la realidad. Punto. Ese es el asunto. De la misma forma, David Hume, otro filósofo inglés empirista del siglo XVIII, para David Hume, las percepciones a las que se refirió John Locke, Hume las divide en impresiones e ideas. Por impresiones entiende las vivas sensaciones que tenemos cuando vemos, oímos, tocamos, etcétera, etcétera. Hay entonces impresiones de la sensación y de la reflexión. Por ideas entiende David Hume las representaciones de la memoria y de la fantasía, menos vivas que las impresiones y que surgen en nosotros sobre la base de las sensaciones. Ahora bien, David Hume establece este principio en teoría del conocimiento. Dice David Hume, todas las ideas proceden de las impresiones y no son nada más que copias de estas impresiones. Este principio le sirve a John Locke como criterio de certeza, como criterio de verdad, para ver la certidumbre o el carácter de verdad de las cosas. ¿Sí? Y en este asunto, David Hume conecta con aquello que decía Aristóteles, porque para Aristóteles la verdad es el correlato real de la definición. ¿Sí? Verdadero, entonces, es para Aristóteles, verdadero es aquello que se corresponde con lo que la realidad es. Por eso es que verdad es el correlato real de la definición. Verdadero es el pensamiento que se conecta o está en concordancia con lo que la realidad es. De tal manera que para Aristóteles el fundamento de la verdad igualmente se lo encuentra en el orden de lo real. La cosa es cierta no porque yo digo que es cierta, la cosa es cierta porque ella lo es. Esto es Aristóteles. La verdad es el correlato real de la definición. Las cosas son ciertas porque se corresponden con la realidad. Punto. Y en esto conecta David Hume con Aristóteles. Es decir, el verdadero es aquel pensamiento que se corresponde con lo que la realidad es. Como esto es así, cada idea lógicamente debe tener su correspondiente impresión. ¿Sí? Cada idea, cada concepto debe tener su correlato, debe tener su correspondiente impresión, con su correspondiente impresión sensible de lo que la realidad es. Pero aquí empieza
David Hume a caer en autocontradicción lógica, ¿sí? Pero el problema es que para David Hume habían algunas ideas o hay algunas ideas, algunos conceptos que no están presentes en el orden de la sensibilidad. Por ejemplo, el concepto de causa o la idea de causalidad. David Hume dice que lo que la razón puede captar, lo que podemos ver del movimiento de la realidad, es que unas cosas pues siguen a otras. En el planteamiento de que el sol calienta la piedra, ¿sí? Nosotros, dice Hume, por la costumbre, hemos dado en considerar que el calentamiento de la piedra se da como se da o tiene como causa el carácter calentante del sol, ¿sí? Pero el concepto de causa no es algo que esté presente físicamente en el fenómeno estudiado. Lo único que la mente puede ver es que una cosa sigue a la otra. La idea de causa es algo que la mente pone, pero que no existe en el orden de las cosas reales. Ahora, si eso es así, ya David Hume entró en autocontradicción lógica porque previamente nos ha dicho que el origen del conocimiento pues es la experiencia. Pero si hay conceptos que no se corresponden con la realidad, pues entonces ya cayó en autocontradicción lógica. Pero además, también David Hume entra en autocontradicción lógica al igual que John Locke. ¿Sí? Los dos son filósofos ingleses, empiristas ambos, porque los dos se dan cuenta que las verdades de la matemática no tienen como origen la experiencia del sujeto con la realidad, que las verdades de la matemática se fundamentan en la logicidad de la razón. El origen de la verdad no está en el campo de la realidad, en el caso de la matemática. El origen de la verdad está en la logicidad del sujeto, puertas adentro de la logicidad del sujeto, ¿sí? Y las verdades de la matemática son científicas, porque tienen rigor lógico y validez universal. Entonces, si son verdades científicas que no se fundamentan en la experiencia, entonces justamente por ello es que la propuesta del empirismo, de que el origen del conocimiento es la experiencia, pues truena, no se valida por la vía lógica. Y es ahí donde entran en autocontradicción. Bueno, ahora, a la pregunta de cuál es el origen del conocimiento, pues hay dos respuestas fundamentales, la respuesta del racionalismo y la respuesta del empirismo. Pero aparte de estas dos respuestas fundamentales, hay otros intentos filosóficos de presentárseme como puntos intermedios entre el racionalismo y el empirismo, como intentando ser o no ser ni lo uno ni lo otro. O sea, una especie de esfuerzo de mediar entre ambas tesis contradictorias. Y es el caso del intelectualismo, ¿sí? Esta posición nociológica intenta hacer un punto intermedio entre el racionalismo y el empirismo. En la filosofía antigua, Aristóteles es su precursor. Para él, que fue discípulo de Platón, y esto no hay que olvidarlo, Aristóteles fue discípulo de Platón, ¿sí? Pero como ya lo vamos a ver un poco adelante, Aristóteles quiso descalificar a su maestro, Aristóteles quiso ir más allá de su maestro, quiso contradecir a su maestro, pero al intentar hacerlo, lo único que logra es caer en autocontradicción. No pudo hacerlo, no pudo ir más allá de su maestro, cosa que vamos a demostrar un poco más adelante. Como digo, que Aristóteles fue discípulo de Platón, pero siempre Aristóteles tuvo la tendencia a una postura de tipo empirista. Para Aristóteles, las ideas platónicas, es decir, las ideas de su maestro,
no se encuentran fuera de esta realidad, sino dentro de este mundo. Aristóteles, o intentando contradecir a su maestro, plantea la idea de que no hay un mundo más allá de este mundo, no hay un tal mundo subsistente, separado de esta existencia, sino que dichas esencias forman parte de las cosas reales con las que tenemos experiencia. Entonces, para Aristóteles, el método de conocimiento de dichas esencias ya no consistiría en una especie de escapamiento de la realidad como lo propone Platón, ¿sí? Un proceso de desmundanización como lo plantea Platón, sino que para Aristóteles lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Es un proceso de mundanización, de mayor involucramiento, de mayor contacto con el orden de las cosas existentes, ¿sí? Porque para Aristóteles, y ahí va a comenzar a caer en autocontradicción lógica, el orden de lo existente es real. Para su maestro, el orden de lo existente pues es falso. No es infinito, sino que es perfectamente finito. Para Aristóteles, intentando contradecir a su maestro, el método de conocimiento no es una especie de anamnesis ni fuga mundi, ¿verdad? Sino que es exactamente todo lo contrario. Si se pretende saber qué son las cosas, pues hay que entrar en contacto con ellas, porque la verdad está en ellas, no está en el campo de la razón. Si las esencias de las cosas están en las cosas mismas, ya no tendría sentido la postulación de una existencia preterrena en un mundo ideal fuera de este mundo. Aristóteles contradice la tesis de los transmundos de Platón, ¿sí? Para lo que dice Aristóteles, en ese proceso de contacto con la realidad que tenemos en el proceso de construcción de conocimiento, entramos en contacto con las cosas reales y de ahí obtenemos, ciertas imágenes perceptivas de los objetos concretos. En estas imágenes sensibles, dice Aristóteles, se halla contenida la esencia general, la idea de las cosas. Solo es necesario extraerlas. Nada más. Esto tiene lugar por la obra de una facultad, dice Aristóteles, muy especial del entendimiento, que es a lo cual él le llama el entendimiento agente. Aristóteles dice que el entendimiento agente actúa como una especie de luz que ilumina, que hace transparentes, en cierto modo, las imágenes sensibles que nos vienen a través de los sentidos. De suerte que alumbra en el fondo de ellas la esencia general, la idea esencial de lo que las cosas son. Esta es recibida por el entendimiento pasivo, o sea, hay un entendimiento agente y un entendimiento pasivo, y así queda realizado el proceso de conocimiento. El entendimiento agente capta, ilumina la esencia de las cosas, la cual idea es captada por el entendimiento pasivo, dice Aristóteles, y el entendimiento pasivo lo que hace es conectar, relacionar o correlacionar estas diferentes ideas y poder construir un concepto, teorías. Pero de todas maneras, el material de estos conceptos proviene de las ideas o impresiones que el sujeto tiene con la realidad a través de los sentidos. Pero la teoría del conocimiento de Aristóteles entra en autocontradicción con su propia teoría metafísica del ser. Es decir, en el pensamiento aristotélico hay una autocontradicción entre lo que Aristóteles plantea en su teoría del conocimiento con lo que Aristóteles mismo va a plantear en la teoría metafísica del ser.
hay una contradicción. Una cosa dice en la cuestión de la teoría del conocimiento y otra cosa muy distinta y contradictoria va a sostener a la hora de hablar de lo que es el ser, de su metafísica del ser. Entonces vamos a ver dónde está esa autocontradicción. En Aristóteles mismo, en su teoría del conocimiento y en su metafísica del ser. Para Aristóteles, el ser es aquello que hace que las cosas sean plenamente lo que son. Y si dicho ser es de las cosas, tendría que admitir Aristóteles que el ser es un existente. ¿Sí? Porque las cosas existen. Y si el ser es de las cosas, entonces tendríamos que caer en la cuenta de que el ser es un existente, puesto que las cosas existen. A menos de que Aristóteles considere que el teos, o sea, la divinidad, como primer principio, es absoluto. Pero entonces caería en autocontradicción lógica. ¿Sí? Y además, si para Aristóteles la esencia es lo que era el ser, porque eso dice Aristóteles que es la esencia es lo que era el ser, y por tanto no hay modo de tener un saber directo del ser, entonces no puede aceptarse su teoría del conocimiento según la cual el fundamento del saber es la experiencia, pues no habría manera de tener una experiencia de la esencia de las cosas, así como lo planteaba Heráclito, porque la mente siempre llega tarde al contacto con lo que la realidad es, y al final el sujeto humano, la razón humana, jamás podrá decir qué son las cosas, sino únicamente lo que las cosas fueron. ¿Sí? Entonces, vean ustedes aquí la autocontradicción lógica de Aristóteles. ¿Sí? Si el origen del conocimiento pues es la experiencia, porque la verdad de las cosas es de las cosas, y la verdad está en las cosas, entonces, y si eso se corresponde con la idea aristotélica de que el ser de las cosas es de las cosas, entonces cae en autocontradicción porque al final la metafísica aristotélica nos va a decir que el fundamento y fundamentado de lo real pues es el teos, es la divinidad. Y la divinidad, exactamente por ser divinidad, no existe. Entonces el ser no es un existente, porque todo lo existente es finito. Y para Aristóteles, el ser, es decir, el teos, es necesariamente absoluto e infinito. Y entonces, si la verdad de las cosas está dentro de las cosas, significaría pues que todos los saberes humanos pues son falsos. Porque el teos no está en el orden de las cosas reales, porque es infinito, porque es absoluto. Y las cosas reales, existentes, pues están sometidas al espacio-temporalidad. Son una mezcla de ser y no ser. ¿Ves por dónde va la cuestión? Bueno, dentro de la idea del intelectualismo, también podemos encontrar nosotros a Santo Tomás de Aquino, filósofo cristiano del siglo XIII después de Cristo. Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, considera que las cosas concretas, que de las cosas concretas recibimos imágenes sensibles. El intelecto agente extrae de ellas las imágenes esenciales y generales de las cosas. El intelecto, ¿sí?, o la inteligencia posible o pasiva, recibe estas imágenes y juzga entre ellas. De los conceptos esenciales así formados, se obtiene después, por medio de otras operaciones del pensamiento, los conceptos supremos y más generales, como los contenidos y las leyes más generales del pensamiento humano. Pero si así fuera ello, entonces el ser no sería real, sino más bien el resultado lógico de las operaciones del entendimiento agente.
él sería solo el resultado del ejercicio de la razón, lo cual entraría en contradicción con la filosofía de Santo Tomás de Aquino, en cuanto que para Santo Tomás el ser es Dios, el cual es necesariamente eterno, real, infinito y subsistente, en el sentido que tiene suficiencia constitucional. Pero el intelectualismo cae en autocontradicción lógica, ¿sí? El intelectualismo en general, ¿verdad? Va a caer en autocontradicción lógica, pues no es válido lógicamente postular una esencia metafísica, ¿verdad?, con suficiencia constitucional que al mismo tiempo sea física y determinada por su ser finito. El orden de lo finito es, por definición, algo que no puede ser y fundamentarse por sí mismo, desde su existencia espaciotemporal finita. Esto es lo que sí logró ver Platón. Platón sí logró ver esto, para no entrar en autocontradicción lógica. Pues Platón no entra en autocontradicción lógica. Aristóteles sí entra en autocontradicción lógica. Ese es el asunto. Platón sí se dio cuenta de eso, ¿sí? O sea, Platón sí logró ver este asunto, pero esto ha quedado oculto tanto para Aristóteles como para Santo Tomás de Aquino. Aun si se postulara que lo finito está enraizado en lo infinito, porque el orden de la sensibilidad existente es infinitamente finita, habría entonces una disolución de la finitud, una disolución total de la finitud y un afianzamiento del carácter infinito que fundamenta, como fundamento y fundamentado, lo finito y lo existente. Aristóteles también cae en autocontradicción al intentar descalificar a su maestro Platón al afirmar que no hay tal realidad perfecta más allá de esta realidad determinada, como lo asegura Platón, ¿verdad? Porque al mismo tiempo Aristóteles se ve en la necesidad lógica de afirmar que el teos, es decir, la divinidad, es decir, Dios, no existe, pero es. Dios no es un existente. Y si no es un existente, pues no cae dentro del campo de la sensibilidad, dentro del campo del espacio-temporalidad. Y entonces necesariamente tiene que estar en una dimensión de la realidad más allá de esta realidad, como decía su maestro. ¿Se están dando cuenta de la autocontradicción en la que cae su discípulo Aristóteles al intentar Aristóteles fundamentar la idea de que Dios está aquí, Dios es parte del orden de la existencia de las cosas? O sea, no es así el asunto. O sea, lo infinito y absoluto no puede estar subordinado a la lógica de la espacio-temporalidad. Eso es lo que no logra resolver Aristóteles, pero sí logró resolverlo su maestro, Platón. Y justamente por eso Platón se ve obligado, lógicamente, a postular la necesidad lógica de que haya, y de hecho lo hay, un orden de la realidad más allá de este mundo, cuya realidad es verdaderamente real, absoluta, eterna y perfecta. ¿Ves? Allí está la cuestión. Bueno, por eso el teos no existe, pero es. Y el teos no puede existir porque entonces ya no sería Dios. Estaría sometido a la lógica de la espacio-temporalidad. Con lo cual Aristóteles se ve en la necesidad lógica de afirmar que la verdadera realidad del ser no se la puede
encontrar en el campo de la sensibilidad existente. Y entonces es de necesidad lógica la postulación de un orden de la realidad que no existe justamente porque es plenamente real y verdadero, como lo afirma Platón, su maestro. Vamos a ver el apriorismo, que es otro intento de mediación entre el empirismo y el racionalismo. El empirismo, el apriorismo. También el apriorismo en teoría del conocimiento es un intento de mediación entre las posiciones radicales opuestas entre el racionalismo y el empirismo. Para el apriorismo, ¿sí?, nuestro conocimiento tiene elementos a priori, o sea, antes de entrar en experiencia con la realidad, ya hay algo en la mente, o sea, hay elementos a priori independientes de la experiencia que tenemos y el contacto que podamos tener con la realidad. ¿Sí? Esto también lo asegura el racionalismo. Pero a diferencia con el racionalismo, que consideraba estos elementos a priori del entendimiento como conceptos acabados y llenos de contenido, ¿sí?, como conceptos perfectos, para el apriorismo, dichos elementos a priori que están presentes en la razón son de naturaleza formal. Son como el formateado que ya está en la mente, pero es un formateado que todavía no tiene contenido. Solo es el receptáculo que va a llenarse luego del contenido con el contacto con la realidad. Para el apriorismo, esto que está presente de forma a priori en la razón no son contenidos acabados, sino formas del conocimiento. Estas formas reciben su contenido de la experiencia, del contacto que el sujeto tiene con la realidad. Esta es una diferencia entre el apriorismo y el racionalismo. Pero el apriorismo, al considerar que las formas del entendimiento reciben de la experiencia su contenido, conecta más bien con el empirismo. Aristóteles afirmaba, lo dijimos en la sesión anterior, que nada hay en el intelecto que antes no haya estado en los sentidos, porque para Aristóteles el origen del conocimiento pues es la experiencia. Entonces dice Aristóteles que nada hay en la razón que antes no haya estado en los sentidos. A lo cual Leibniz, corrigiéndole la plana a Aristóteles, le decía que ciertamente nada hay en la razón que antes no haya estado en los sentidos, excepto el intelecto mismo. Porque para Leibniz, la razón tiene elementos a priori, formatos de la razón que no provienen de la experiencia, están ahí de forma innata, ya presentes en la razón. Por eso dice Leibniz, nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos, excepto el entendimiento mismo, excepto el intelecto mismo, que ya está ahí de forma a priori. A priori significa que no depende de la experiencia. Según el principio del apriorismo, las sensaciones, los conceptos sin las intuiciones son vacías y las intuiciones sin los conceptos son ciegas. ¿Sí? O sea, la razón tiene arquetipos, tiene cierto formateo que le permite ordenar todo el caos de sensaciones que le provienen a la razón del contacto del sujeto con ella, por la vía de la experiencia. Es como va a decir Kant, es lo que va a decir Kant. Kant dice que en el proceso de conocimiento pues hay dos elementos. Está lo dado y lo puesto. Lo dado por la realidad en ese contacto que el sujeto tiene
con las cosas existentes, ¿sí? Lo dado es el orden de lo real, pero el orden de lo real es un caos. No hay un orden en realidad en el campo de la sensibilidad. No hay un orden. Entonces lo que aporta la realidad, es un caos de sensaciones. Eso es lo dado. Pero hay algo que es puesto por la razón. Y la razón lo que pone son esos elementos a priori del entendimiento como formateos de la razón que le permite a la razón ordenar ese caos de sensaciones que provienen de la experiencia por la vía de los sentidos. Entonces, lo que Kant está diciendo es que en realidad cuando captamos la realidad, no captamos un orden que sea de la realidad. En la realidad no hay ningún orden, sino que el orden es algo que la razón pone al caos de sensaciones que le provienen de los sentidos. Y por tanto, quien construye la realidad, quien construye el sentido, la lógica, el orden de las cosas reales, pues es la razón. Entonces, realmente no hay ninguna lógica en el orden de las cosas reales. Si la hay es porque la razón la pone. El mundo no es lo que es, el mundo es lo que la razón lógica pone en esa percepción del mundo. Y por tanto, no es el objeto el que determina al sujeto, sino que es el sujeto el que determina al objeto. ¿Sí? Es el hombre el que ordena la realidad, no es la realidad la que ordena al hombre. Ahora bien, pero entonces, si la realidad no es lo que es, sino que la realidad es el orden que la razón pone en ella, porque en ella no hay orden, entonces, cuando la razón conoce, no conoce lo que la realidad es, sino que al final lo que la realidad conoce cuando conoce es, al final, su percepción lógica o el ordenamiento lógico que la realidad hace de la realidad, de las cosas existentes. Y entonces justamente por eso es que para Kant el ser humano jamás podrá conocer qué son las cosas reales ellas en sí y desde sí. Hay algo que la razón jamás podrá conocer. Lo que la razón jamás podrá conocer es la realidad en sí, lo que es ella, fuera o más allá de la razón del sujeto, fuera o más allá de la subjetividad. Hay algo que la razón no va a conocer, que son las cosas en sí. Eso es lo que la razón no puede conocer. Porque cuando capto no capto lo que la realidad es, sino el ordenamiento que mi razón a través de las categorías del entendimiento que son a priori hace de esa percepción. Es el hombre, es la mente la que construye la realidad. No es la realidad la que se construye de sí misma y en sí misma y por sí misma. Entonces la mente jamás va a poder conocer qué es lo real en sí. Entonces, ¿qué es lo único que sí puede conocer? Dice Kant, lo único que sí se puede conocer, sabiendo que no se puede conocer la realidad en sí, es la realidad en tanto que la realidad es objeto. ¿Y qué es objeto? Objeto es lo real presente en correlación con la razón. Una cosa es lo real en sí y otra cosa es lo real presente o estando en interacción con la razón cognoscente. Por eso dice Kant, no podemos jamás saber qué es la realidad en sí. Solo podemos captar lo que la realidad es en tanto que la realidad es objeto. Es decir, en correlación, en contacto con la subjetividad, en contacto con las operaciones de las categorías
del entendimiento humano, que están presentes ya ahí en el hombre, antes de tener experiencia el hombre con la realidad, antes de tener contacto con la realidad. Ahora bien, pero el problema de la propuesta kantiana es que la correlación se da entre dos elementos, y la correlación de conocimiento, al final de cuentas, se da entre dos elementos que siempre caen dentro del campo de la subjetividad. Son dos elementos que van a caer dentro de la logicidad del sujeto. Porque Kant me dice, el proceso de conocimiento se da, ¿verdad? Primero, porque hay unos elementos innatos en la razón, es decir, en el campo del sujeto, que tienen la capacidad de ordenar el caos de sensaciones que provienen de la realidad. Primer elemento. Y el segundo elemento es que al final la cosa no es lo que es ella, sino que la cosa es lo que la razón hace de ellas al ordenar la percepción de esa realidad por la vía del ejercicio de las categorías a priori del entendimiento. Entonces, todo el proceso de conocimiento está al interior de la logicidad del sujeto, pero hay algo que el sujeto no conoce. ¿Cómo da el sujeto ese salto desde su situación de solipsismo al contacto con la realidad? Porque al final, de acuerdo con la teoría a priorista kantiana, cuando la razón conoce, no conoce la realidad. Cuando la razón conoce la percepción lógica que capta la razón de lo que la realidad es. Por tanto, es autoconocimiento. El conocimiento para Kant es, en estricto sentido, autoconocimiento. Cuando la razón se conoce a sí misma, viéndose en el espejo de la razón. Pero hay algo que no puede saber, que es la realidad en sí. Pero aún en ese supuesto de que hay algo que la razón no puede conocer, hay un atrapamiento del sujeto dentro de su propia subjetividad. ¿Por qué? Porque es la razón la que supone que hay algo fuera de la razón que la razón misma no puede conocer. Pero eso es un supuesto de la razón. Ni siquiera en eso puede el sujeto superar su situación de solipsismo e ir directamente a la realidad. ¿Te das cuenta? De la autocontradicción lógica también, de la tesis de Kant, del apriorismo. Bueno, hemos visto el racionalismo, hemos visto el empirismo, hemos visto las presuntas posturas intermedias, las posturas, por ejemplo, la postura del intelectualismo, ¿sí? Y hemos visto también la proposición del apriorismo. Y la cuestión parece como que no tiene solución. Vamos a ver en la sesión de clase del día de mañana, que la tendremos a la 1 de la tarde, siguiendo el horario del grupo teórico 02, pero si la clase siempre va para ambos grupos, 01 y 02, porque las clases están grabadas ahí van a quedar grabadas, también en campus. Entonces mañana vamos a tratar de ver tanto la propuesta de Marx en este asunto, como la propuesta de, podría yo decir, de mi maestro, de Ignacio Ellacuría. Pero eso lo veríamos en la sesión del día de mañana a la 1 de la tarde. Les deseo un feliz y maravilloso día.